De las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo. Así directo. Sumada a la mencionada reforma, el presidente López Obrador dijo que su propuesta también incluirá la prohibición constitucional de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, al argumentar que afectan la salud e involucran una red de corrupción. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas han decomisado más de 8.170 kilogramos de fentanilo en lo que va del sexenio, de los que más de una cuarta parte, casi 2.329 kilogramos, corresponden nada más al año pasado. Bueno, sobre el tema, esta noche conversamos hace ratito en el referente informativo 98.5 de FM con el doctor César Amezcua García. Él es especialista en medicina del dolor y jefe de la División de Investigación Clínica del Hospital Ángeles en Tijuana. Vale la pena que escuche lo que nos dijo el doctor Amezcua. Primero que nada quisiera decirle que mi voz no es única, sino es la voz de todos los médicos que estamos dedicados a la atención, el cuidado de los pacientes con dolor, ya sea dolor crónico o dolor por cáncer. La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que tiene más de 30 años, se fundó, ha luchado incansablemente por poder conseguir los medicamentos adecuados para el tratamiento del dolor. Y que no se confundan las situaciones ilegales de narcotráfico, de adictos, lamentablemente que existen en todo el mundo, con las necesidades médicas. El fentanil en ampolletas para uso médico exclusivamente, para uso en anestesia, en terapia intensiva, tiene más de 40 años en este país y jamás hemos tenido problemas de adicciones con el uso médico del fentanil. También se ha utilizado en parches transdérmicos para pacientes, sobre todo con cáncer avanzado, en situaciones terminales. Entonces, el problema es que el señor de Palacio no tiene o no escucha a los asesores que deben de informarle la diferencia entre las drogas ilegales y los medicamentos que se necesitan para la buena calidad de vida de los pacientes. Pueden ser terminales o pueden ser dolores crónicos intratables con otros métodos. Es una vergüenza que en el siglo XXI, en el 2024, estemos hablando de esto en un país que se dice emergente. Bueno, parte de lo que la conversación es sumamente interesante. No sé si tuvo oportunidad de escucharla, pero vale la pena y búsquela. La verdad, dijo cosas muy puntuales, muy desde la perspectiva médica. Bueno, hablemos de esto y también todo el tema del fentanilo, cómo se mete en nuestras vidas y también incluso, ¿no?, la propuesta de desaparecer los vapeadores y el cigarro electrónico. Le hemos pedido al doctor Luis Omar Montoya Arias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en estos temas, entre otros, pues hablar de ello. Luis Omar, con enorme gusto te saludo, ¿cómo te va? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, reconozco, Luis Omar, que no tenemos toda la película de lo que el presidente va a proponer. Estamos hablando en función, que quede claro, de lo que él ha adelantado. Pero en lo que adelanta ya se pintan cosas muy claras. A ver, ¿qué piensas de eso? Pues no hay que perder de vista, Javier, que en marzo del año pasado el presidente ya había habló de ese tema, delimitando el asunto a la cuestión clínica médica. Él habló en aquel entonces de regular, acotar el uso del fentanilo en cuestiones médicas. Incluso en aquella ocasión él refirió que iba a hablar con investigadores y con gente de ciencia para ver la posibilidad de encontrar un sustituto, digamos. Sabemos que el fentanilo tiene una presencia médica muy importante, como ya lo refirió el especialista, en tratamientos de enfermedades terminales. Ahora, el planteamiento que hace el presidente, pues me parece, desde mi perspectiva de análisis social, pues yo diría mucho más imprecisa que la de hace casi un año. Habla, por ejemplo, digamos, prohibir todo aquello que promueva el consumo de drogas. Eso lo dijo el día de hoy.
y entonces sin duda su discurso que plantea es vago, impreciso, ciertamente también con un desconocimiento del tema. En el ámbito social, de análisis, digamos, político, es harto evidente que el fenómeno del fentanilo está conectado con otros. Entonces yo me pregunto, pues tendrá que agarrarse a prohibir todo, ¿lo va a prohibir todo? O sea, no podemos tampoco, me parece, caer en esta cultura de la prohibición. Evidentemente uno entiende que el fondo de este planteamiento del presidente, pues tiene que ver con lo político, es año de elecciones, y no me sorprende tampoco, sinceramente, digamos, la falta de asesoramiento político del que carece el presidente desde el inicio del sexenio. En muchas de sus presentaciones, planteamientos de la mañanera desde que inició el sexenio, pues ciertamente da muchos bandazos, ¿no? Desde que inició su sexenio, agarrar machete y cortarlo todo parejo, ¿no? Sí. Sus medidas son demasiado radicales. Entonces yo veo ahí sinceramente pues muchas incoherencias. Por ejemplo, habla de, digamos, pedir apoyo a los científicos, pero desde que inició su sexenio se ha dedicado a golpear a los científicos, a desacreditarlos y a reducirle los espacios, las posibilidades también de desarrollo profesional. En fin, o sea, no es coherente pues su discurso con las acciones que toma, pero debe uno entender que, insisto, es año de elecciones, ya anunció que va a ser al menos la propuesta de varias reformas para el 5 de febrero, que es aniversario de la Constitución. Se habla, por ejemplo, del asunto de las pensiones para el gremio magisterial, y pues esto de lo que habló el día de hoy, pues forma parte de lo mismo. Evidentemente ya sabemos que a través de la prohibición, pues no se va a resolver el problema. Me parece que también él se está saliendo por la tangente, diríamos, ¿no? No está, digamos, responsabilizándose realmente de lo que le toca como líder del Ejecutivo, y el sexenio pues ya prácticamente ya se acabó, ¿no? Me parece que pues solamente, digamos, son distractores pues políticos, y lo que busca así es capitalizar, ¿no? Con un golpe de autoridad mediática rumbo a las elecciones de mitad de año, Javier. Sí, oye, en algún sentido, Luis Omar, también lo que queda claro es que todo este tipo de reformas, quizás algunas se hacen sobre la marcha, pero el peso fuerte de las reformas se hacen al principio del sexenio para que tú puedas gobernar con ellas. Lo que me está dando la impresión es que le está diciendo a quien le sustituya, no, veo difícil que se aprueben, pero algunas se aprobarán, que seguramente tendrán sus virtudes. Pero lo que le está diciendo a quien gobierne, y si nos atenemos a las encuestas, a Claudia Sheinbaum, cómo debe de ser el gobierno futuro, cómo él dice que debe de ser el gobierno futuro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Es que desde una perspectiva histórica, lo que vamos a revivir, pues es un maximato, ¿no? 2.0. Entonces, realmente, en términos estrictamente históricos y políticos, pues por supuesto que el que va a seguir gobernando es el presidente Obrador, ¿no? Eso es claro. Y Claudia Sheinbaum solamente pues dará continuidad a sus programas y proyectos. Ella es totalmente leal pues al programa de gobierno y digamos a la ideología del propio presidente. Me parece que esto es muy, muy evidente. Entonces, él lo que está, o lo que hará en todo caso, es plantear a través, ciertamente, como tú refieres, de las reformas que se le aprueben, pues el siguiente año del sexenio que seguramente encabezará Claudia, porque también, seamos honestos, ¿no? Independientemente de, digamos, quién esté a favor o en contra de los votantes, tal, pues todo indica que seguramente va a ganar, ¿no? Es muy complicado, pues, que la oposición pueda quitarle el gobierno a la 4T. Pero ciertamente lo que está haciendo el presidente Obrador, pues es un manejo político. Desde la parte científica, por supuesto que lo que está diciendo pues no tiene pies ni cabeza, ¿no? Realmente. Sí. Pero él no está haciendo una lectura científica, él está haciendo una lectura política. Sí. Y entonces tendríamos que hacer más bien el análisis desde esa perspectiva, ¿no? Desde lo político, qué es lo que está buscando, qué es lo que está planteando. E insisto, lo que él también, digamos, pretende, pues es plantarse con argumentos de autoridad rumbo a las elecciones, ¿no? Lo que quiere es sacar, digamos, unos bombazos mediáticos, y por supuesto también la trampa está en que esas reformas que no se aprueben,
pues digamos que desde la perspectiva presidencial pues van a ser culpa de la oposición, y entonces ahí es donde se va a capitalizar políticamente pues en las urnas. Yo insisto, yo veo muchas inconsistencias, incoherencias pues en su discurso, porque cuando se habla de estos temas sí enarbola, digamos, a los científicos, pero la verdad es que en la praxis cotidiana del México de hoy, los científicos están o han sido duramente golpeados por esta administración, por este gobierno, a quienes desde esta perspectiva ha beneficiado pues es al gremio magisterial, a los maestros de educación básica, porque pues son muchísimos y claro que ahí se concentra un porcentaje muy importante de votantes. O sea, es un manejo claramente político. Y yo te diría que el total de las propuestas de reforma que ya veremos en su desarrollo y análisis para principios de febrero, pues todas tienen esta intención, ¿no?, de capitalizar los votos y de asegurar la llegada de Claudia Sheinbaum al poder y por lo tanto la continuidad de su gobierno, de este maximato del siglo XXI, Javier. Luis Omar Montoya, te mando un gran saludo, muy buenas noches. Un abrazo, Javier, muchas Para gracias, ti. a tus órdenes. Gracias, muchas gracias.